El miedo surge en múltiples ámbitos de la vida. Se disfraza, se filtra en nuestros pensamientos, se camufla en nuestra mente y en ocasiones, tal vez, más de las que desatamos, se instala en nuestro pecho. No entiende de edades, clases sociales, sexos ni profesiones. Tu miedo es tu poder. María Esclápez en Magas, bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Pues un placer. Nos ponemos por fin cara, aunque nos vimos muy poquito en la Feria del Libro. Estaba deseando poder hablar contigo de tú a tú y parece que el miedo abarca mucho, porque fíjate el grosor del libro y todo el contenido. Vamos a ir primero a explicar si sabemos lo que es el miedo. Bueno, el miedo mira, tiene muy mala fama, vamos a empezar por ahí. Vamos a ser realistas, tiene muy mala fama. Porque es verdad que, claro, es una emoción tan intensa y genera unas sensaciones tan desagradables que, claro, lo normal con todo esto es que lo percibamos de manera negativa. Claro. Pero claro, hay que entender también cómo es el miedo en su parte más psicológica, vamos a decir, ¿no? O sea, el miedo tiene una utilidad, es una emoción básica que aparece cuando el cerebro procesa que hay una amenaza real o imaginaria, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esa sería la explicación tanto por la parte más social como por la parte más psicológica. Bien. El miedo... a cada persona le produce miedo en muchas cosas, ¿vale? Podemos tener miedo absolutamente a todo. Lo que pasa que tú distingues muy bien el miedo real del irreal. Quiero decir, pones un ejemplo. Si ves un león, lógicamente te da un miedo, que te mueres y sales corriendo, porque además nuestro cuerpo está preparado para defenderse. Pero cuando tú crees un fantasma en toda la amplitud del significado de la palabra, es un miedo irreal, pero ese miedo irreal te consume por dentro. Sí. Y lo más frustrante de todo esto es cuando la persona se da cuenta efectivamente de que es un miedo irracional, ¿no? Eso es. Entonces se pregunta una y otra vez, o sea, aparte del problema que ya tiene dándole vueltas a ese miedo irracional, tiene otro problema más, que es el preguntarse por qué estoy teniendo miedo a esto que en realidad no existe, ¿no? Entonces hay que luchar de dos maneras. Una, vamos a trabajar ese miedo, y otra también vamos a trabajar esa frustración que te está generando pues toda la ansiedad que estás sintiendo, ¿no? La ansiedad, digamos, que es como producto de ese miedo que aparece. Importante un apunte también. El miedo no solamente aparece cuando tenemos miedo a algo y ese miedo es más visible, digamos, o sea, es como que no hace falta hacer un trabajo de introspección profundo para averiguar que detrás de algo hay un miedo, sino que tú sabes que tienes miedo a algo, ¿no? Sí. Entonces, el miedo no solamente es eso, sino que el miedo está detrás de muchísimas otras cosas, como pudiera ser, por ejemplo, la baja autoestima, el síndrome de la impostora, el miedo en los conflictos, o sea, tiene muchísimos disfraces y ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Hablando del miedo. ¿Qué tipo de disfraces son los que solemos tener los humanos corrientes? Pues mira, yo siempre digo que el miedo es como la asignatura troncal de la vida. Decías antes, el cerebro está diseñado para sobrevivir. Eso es verdad, es una idea en la que yo hago mucho hincapié en el libro, diseñado entre comillas, claro, pero y esto tiene que quedar claro, está diseñado para sobrevivir, no para ser felices. Con lo cual está todo el rato el cerebro pasando el escáner, como digo yo, ante aquellas cosas que pueden surgir, aquellos problemas que pueden surgir, para poder activar esos dos tipos de respuesta, ¿no? La lucha o la huida. Entonces, en base a eso, el cerebro no para y se va regulando, ¿no? Con un proceso llamado homeostasis emocional, a la baja o al alza, ¿no? Según las necesidades. En nuestras manos está ayudar al cerebro a esa regulación, a que no se dispare, a que no genere tanto ruido mental y a que cuando aparezca ese miedo en esas cosas cotidianas de la vida no nos condicione hasta tal punto que genere un malestar clínicamente significativo, como decimos los psicólogos, ¿no? Sí. Es decir, que te condiciona hasta tal punto que, como digo, que pierdas tu esencia, que pierdas tu identidad, que no sepas realmente cómo gestionar tu relación de pareja, tu trabajo, que no te condicione. Pero nos condiciona constantemente. Claro. Hablas de miedo, ansiedad, estrés. No todo el estrés es malo. Está el estrés y el distrés. Sí, el eustrés, ¿no? El eustrés. Sí. Está el estrés bueno, que es el que te activa, ¿no? Es la respuesta fisiológica que se da en el cuerpo cuando necesitas estar preparado, preparada para afrontar algo, sea el trabajo, sea el día a día. Y luego está el estrés que se queda, ¿no? Esa activación fisiológica. Se ha hablado mucho de cortisol estos últimos años, ese cortisol que se genera, que se acumula en el cuerpo, ¿no? Hay otras sustancias también, la adrenalina, entre ellas. Cuando todo eso se genera y no hay un trabajo que lo regule,
¿no? Porque permanece, el cerebro genera esa homeostasis al alza, entonces entiende que su umbral de normalidad no es 0, digamos, es 200, ¿no? Por ejemplo, de 0 al 100, pues el cerebro va al 200, entonces entiende que esa es su normalidad. Entonces, cuando tenemos que desconectar y relajarnos, no sabemos, porque hemos puesto ese umbral en un punto en el que realmente no es el normal, no es el adecuado. Entonces, eso se traduce luego pues en ese estrés malo, en esa ansiedad y en esos síntomas que sufrimos, por desgracia, muchos y muchas en el siglo XXI. El miedo se aprende desde pequeño. Siempre tenemos ahí cosas que a veces no sabemos que tenemos y salen a través de ese miedo. Sí, hay miedos innatos, vamos a decir, y luego miedos que se aprenden. Y esos miedos que se aprenden se pueden aprender a través de las experiencias propias o a través de experiencias ajenas. Cuando tú ves a tu padre, a tu madre, a tu tío, da igual, ¿no? A cualquier persona del entorno, sí, afrontar un miedo de X manera, tú aprendes ese tipo de afrontamiento, ¿no? Pongo un ejemplo en el libro, pero bueno, esto es que en realidad se puede aplicar a todo. Si yo veo que mi tía tiene un miedo terrible a las tormentas y veo que cada vez que llueve mi tía baja las persianas corriendo, corre las cortinas, pone la tele para no escuchar los truenos y tal, yo entiendo que las tormentas son muy peligrosas, que me tengo que proteger de ellas, entonces probablemente aprenda ese tipo de respuesta y así con muchísimas otras cosas. ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso en modo autonomía? A ver, ¿te refieres a cuando se dispara, ¿no? Y no hay quien lo pare? Sí. O en términos... Es autónomo. Yo creo que es un poco quizá lo que acabas de explicar con el tema del cortisol, que ya se dispara. Sí. Bueno, es que eso es bueno, quiero decir. Sí. Imagínate que esa respuesta no existiera, ¿no? O sea, igual que decíamos antes, ves un león, vale, si no se dispara, o sea, si no se activa el sistema nervioso autónomo, que, o sea, tampoco reaccionas ante ese león, ¿no? Te quedas ahí pensando, filosofando sobre la vida, no es adaptativa ese tipo de respuesta. Entonces, bueno, cuando se activa, pues sí que hay una serie de síntomas que nos invitan a ejecutar esas respuestas de lucha o huida. Pero claro, cuando el problema no es un león que te persigue, no es un incendio del que tienes que escapar, sino que es que tu jefe te ha escrito un email, que tu pareja te ha mandado un WhatsApp que no tiene muy buena pinta, ¿cómo le explicas tú a tu cerebro que no te está persiguiendo ese león, sino que están pasando cosas que realmente son más fáciles de manejar? Más fáciles entre comillas, porque también hay dificultades, ¿no? Pero esas dificultades vienen de no saber gestionar emociones, porque nadie nos ha enseñado. Y a día de hoy, como se habla mucho de gestionar emociones, pensamos que gestionarlas implica hacer muchas cosas con ellas hasta que desaparecen, ¿no? Y ya estamos bien del todo. Pero es que nunca vamos a poder estar del todo bien, porque nunca nada va a ser del todo perfecto. La vida al final es un bache tras otro, son emociones que aparecen, que desaparecen, y a veces esas emociones sí se van a calmar, pero otras veces, muchas de ellas, esas emociones van a permanecer y hasta que se van, porque a veces se van de manera autónoma, tenemos que hacer cosas, pero no con ellas, sino cosas que nos distraigan, que nos abstraigan de ese malestar y aprender a tolerar ese malestar y aprender a aceptar que a veces en la vida pues vamos a tener que convivir con ellas, aunque no nos gusten. ¿Alguien se plantea que desaparezca la felicidad de su vida? ¿A que no? Nadie dice, yo quiero no ser feliz. Nunca jamás he escuchado eso. ¿Por qué nos planteamos, no quiero tener miedo? Pues el miedo lo vas a tener porque es una emoción básica inherente al ser humano, es lo que hay. Pero acabas de decir una cosa, me quedo casi con una frase. Hay quien tiene miedo a ser feliz porque puede no serlo, quiero decir, se anticipa. No puede ser que esto me esté ocurriendo tan bonito. Eso también es miedo. Eso también es miedo, sí. Miedo a ser feliz. Sí, es fuerte, ¿no? Porque, sí. Claro, a través de la experiencia pueden aprender esas personas que a veces las cosas buenas se interrumpen porque pasan cosas malas. Yo a esto en el libro le llamo el miedo a que te pasen cosas buenas porque puedes perderlas, ¿no? Justamente. O sea, este título tan simple, tan sencillo. No, y qué tan importante. Sí, y efectivamente sucede. A veces pues generamos y nos autoboicoteamos, también por esto mismo, porque nos da miedo tener cosas buenas porque podemos perderlas. Nos hacemos bullying. Sí, es fuerte. Si dices menos FOMO y más HOMO, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Pues a menos miedo a perderse cosas y a más disfrutar del perderse cosas. Me explico. El FOMO al final es como el miedo, se traduce, ¿no? Son siglas en inglés, se traduce como tener miedo a perder cosas que el resto de gente está disfrutando, ¿no? Esto pasa todos los días.
¿Y cómo sabemos qué pasa? Pues porque tú abres las redes sociales y ves a muchísima gente que está de fiesta, teniendo una pareja maravillosa y estupenda, con amigos súper guays, yo qué sé, pasándoselo bien surfeando en la playa no sé dónde. Y entonces en ti se genera como una serie de emociones entre las que se encuentra el miedo de estar perdiéndote esa parte de la vida tan chula que tú en este momento no estás viviendo o no estás teniendo, ¿no? Entonces yo propongo el divertirse cuando eso ocurre, es decir, no te preocupes tanto por no estar viviendo toda esta serie de cosas maravillosas que aparentemente están viviendo el resto de gente, porque casi siempre las redes sociales son escaparates, ¿no? Y disfruta más de tu soledad, disfruta más de aquellas cosas que tienes, porque lo que estás haciendo es compararte. Y cuando tú te comparas es porque te sientes inferior, porque hay ahí una serie de emociones que no estás viendo, entre ellas el miedo, como digo, y que están condicionándote el cómo ves o la perspectiva que tienes con respecto a tu vida. Entonces llega un punto, o llegará un punto, si haces eso a largo plazo, en el que no valores tu vida, en el que sientas que no tienes una vida plena, cuando perfectamente, seguramente tengas una vida normal y corriente como todo el mundo, solo que en redes sociales pues se aparenta mucho. ¿Qué tiene que ver la amígdala? Porque eso me llama mucho la atención. Pues mucho. La amígdala es una zona del cerebro que yo digo que es la torre de control de las emociones, ¿no? A mí me gusta explicar las cosas de manera súper sencilla y simple para que todo el mundo lo entienda y bueno, como muy, muy, muy sencillo decir esto. Al final entendemos con esta metáfora que, bueno, cuando ocurren cosas fuera, el cerebro se activa la amígdala, y entonces la amígdala manda una serie de órdenes, ¿no?, al sistema nervioso autónomo: actívate o desactívate, ¿no?, según. A su vez trabaja con el hipocampo, que es otra zona del cerebro que se encarga de contrastar la información, vamos a decir. Entonces, claro, cuando tenemos miedo de algo, la amígdala automáticamente dice: perfecto, voy a activar el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces reaccionamos ante ese miedo. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo no es cosa del presente, sino del pasado? Aquí estamos hablando de la amígdala y de cómo funciona la amígdala con esto a lo que llamamos heridas emocionales, que no dejan de ser traumas emocionales, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Entonces, es complejo porque, claro, decimos, ¿qué es una herida emocional? Una herida emocional, vamos a empezar por ahí, es la huella emocional que queda en el cerebro una vez hemos vivido una situación altamente estresante con la cual no hemos podido hacer nada porque no teníamos las herramientas suficientes como para abordar la situación, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, en ese momento en el cerebro se queda esa huella, ¿no? Y la amígdala y el hipocampo guardan, digamos, la experiencia en términos emocionales, ¿no? Entonces, en el presente, cuando ocurre algo similar, no te digo yo lo mismo, algo similar, parecido, que se parezca mínimamente a lo que ocurrió en el pasado, la amígdala se vuelve a activar, el hipocampo se vuelve a activar y la amígdala manda esa respuesta de lucha o huida, o de activación del sistema nervioso autónomo, ante algo que probablemente no sea un peligro, con lo que no haya que pelear, no haya que luchar, pero que como se parece a aquello que nos hizo pasarlo tan mal, ¿no?, activamos una serie de respuestas muy parecidas a las que tuvimos que activar o no activamos, o sí activamos en ese momento. Es complejo, pero bueno, muy resumido sería algo de este tipo. Entonces, claro, la amígdala, o sea, si hablamos de miedo, automáticamente y obligatoriamente tenemos que hablar de amígdala, porque es quien parte el bacalao, ¿no? Parte y reparte, además. Curioso. Dices, adentrarnos en las profundidades del sufrimiento, en esa espiral del miedo, preocupaciones y ansiedad. Vamos a sumergirnos en el mismísimo bucle. Sí, esto del bucle, al final, bueno, tenía que explicarlo también, porque cuando estamos en ese bucle, dejamos de ser quien somos. O sea, el cerebro nos atrapa de tal manera que perdemos el foco, ¿no?, de quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y encontrarlo es tremendamente difícil. De repente te encuentras, pues eso, en ese laberinto sin salida, atrapado entre pensamientos, entre preocupaciones, rumiaciones, culpa, en fin, una serie de emociones y pensamientos abrumadores. Y cuando estamos ahí, como digo, perdemos esa esencia, ¿no?, esa identidad, el foco de las cosas. ¿Y qué nos salva, no? Es la pregunta que la gente me hace. ¿Qué nos saca de ese bucle? Bueno, pues a veces nos saca una conversación con otra persona. Por ejemplo. A veces, y de hecho diría casi siempre, cuando estamos en ese bucle, o bien dejamos que el bucle se vaya apagando solo poco a poco hasta recuperar como la perspectiva de las cosas, o bien, si esto es súper difícil, porque a veces lo es, la mayoría,
necesitamos que alguien nos saque, que alguien nos dé otra perspectiva de lo que nos está sucediendo, que nos dé un punto de apoyo, que nos aproxime a la realidad y eso, que nos haga ver las cosas de otra manera. La necesidad de la pertenencia, María. ¿A qué te refieres? Pues la pertenencia, a veces necesitas pertenecer a algo o a alguien para vencer el miedo, para sentirte sostenida. Sí, eso es verdad. Mira, las relaciones interpersonales son muy importantes. O sea, esto, hay mucha gente que, bueno, tras hablar mucho tiempo de dependencia emocional, se ha puesto de moda hablar de independencia emocional. Y a mí eso me parece una locura. O sea, que de repente somos todos ermitaños, que nos valemos por nosotros mismos, ¿no? Y nos vamos a vivir por ahí solos, perdidos a una montaña. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. O sea, el ser humano es un ser social. Necesitamos el contacto con otras personas. Necesitamos las relaciones con otras personas. Es imposible vivir con nosotros mismos, sin hablar con nadie, sin contar nada, al final nos encerramos y vivimos en ese bucle, ¿no?, que te decía antes. Entonces tenemos que establecer relaciones sanas con los demás para cuando necesitemos mostrar nuestra vulnerabilidad, que sean capaces de ser lugares seguros, ¿no?, que sean capaces de recoger esa vulnerabilidad, de validarla, de entenderla y de darnos un feedback o no, según, ¿no? Porque a veces cada vez necesitamos un tipo de apoyo diferente. Sí. Pero es súper importante tener redes de apoyo. ¿Para qué sirve la ley del péndulo en psicología? Para muchísimo. Pero sí, me explica muchas cosas. Sí. Pues mira, hablando de esto de la independencia emocional, la dependencia emocional, yo hablo de la ley del péndulo para explicar esto, porque claro, hemos pasado de normalizar la dependencia emocional y romantizarla incluso, ¿no?, a decir, no, somos completamente autónomos y nos valemos por nosotros mismos, es como la independencia emocional. Pues mira, ni una cosa ni otra. Vamos a intentar centrarnos en un punto medio que sería la interdependencia, ¿no? O sea, lo que te decía antes, relaciones sanas y tal, sin necesidad de depender, pero tampoco tender al individualismo, ¿no? Entonces el péndulo lo que explica es precisamente esto, o sea, este fenómeno social o individual que forma parte de ese aprendizaje de la vida en el que vamos de un polo a otro, ¿no?, como el péndulo que va de un lado a otro hasta que nos centramos y conseguimos un equilibrio, ¿no? Entonces vamos de un extremo a otro, vamos de la dependencia, luego a la independencia, luego a la dependencia, hasta que poco a poco la cosa se va regulando y nos asentamos por fin en la interdependencia. ¿Y por qué vamos de un polo a otro? Porque es natural, quiero decir, cuando exploras lo que es la dependencia emocional, ves que no te gusta absolutamente nada, dices, yo no quiero esto, voy a lo contrario, voy a poner límites a saco, ¿no? Claro. Entonces eso te lleva a esa independencia, a ese individualismo. Pero te das cuenta de que en el individualismo las cosas tampoco te van bien. Entonces dices, bueno, quizás la fórmula de antes me iba un poco mejor, pero no tan al extremo. Quizás voy a poner límites, pero no tanto, ¿no? Y ni tampoco tan dependientes. Bueno, entonces ahí has dado un pasito, pero has vuelto un poquito también al extremo de la dependencia. Y así en ese camino vamos avanzando hasta que, como te digo, llegamos a ese equilibrio en el que por fin encuentras ese espacio en el que te sientes cómodo. Ajá. No huir es una forma de vencer el miedo, o por lo menos de afrontarlo. No huir, a veces hay que huir, ¿eh? A veces, y a veces eso también es afrontar el miedo, porque es como, bueno, el miedo me está diciendo que huya, así que chao pescado. Sí. Pero a veces, otras veces, hay que afrontarlo, pero no necesariamente hay que hacer cosas que nos den miedo porque mira qué valiente soy, porque claro. Yo, por ejemplo, tengo miedo a escalar, tengo miedo a hacer puenting y no voy a decir, no, porque mira, como hablo del miedo y hay que afrontar los miedos, me voy a hacer puenting. No se me ocurriría en la vida, jamás. Y hay muchas cosas que me dan miedo y jamás haría porque no tengo necesidad. Entonces, a veces no hay necesidad de afrontar ningún miedo, pero cuando ese miedo aparece y nos está condicionando, pues sí, ¿no? O sea, hay que afrontarlo porque es que si no, no vas a tener una vida plena. Acabas de ser madre. Sí. ¿Cuáles son tus miedos? Muchos. Muchos, todos, para mí. ¿Te ha cambiado el enfoque de lo que era el miedo, la condición del miedo? Sí, mira, antes tenía miedo por cosas que ahora me parecen tonterías, entre comillas, y hablo de mí, no me refiero a que cuando le paso a otra persona voy a decir que son tonterías, porque no, pero ahora a mí, en mi propia perspectiva, de mi propia vida, digo, madre mía, yo tenía miedo de esto, por favor, pero si ahora esto es nada en comparación con lo que yo tengo ahora en la mente, ¿no? Y sí que aparecen muchos otros miedos y miedos que además
te llevan a un punto de estrés importante, ¿eh? O sea, angustia. Mira, el otro día ayer tuve la presentación aquí en Madrid del libro y yo dije una cosa que no había dicho hasta el momento, pero es que lo pienso. O sea, el posparto es como una especie de una etapa de enajenación mental, ¿no? Para la mujer. Yo lo estoy viviendo así. Ahora ya menos, ¿no? Porque ya hace 2 meses que di a luz, pero al principio, o sea, era tal el estrés que tenía encima que llega un punto en el que decía, ¿pero quién soy? O sea, he perdido mi identidad. Esto no es lo que me han contado. Y claro, esto no es la maravilla que a mí realmente... Y me llegaba a preguntar, ¿realmente yo quería esto? Ostras, qué fuerte. Sí, lo entiendo. Y son cosas que nos pasan, yo diría que a muchas mujeres por la cabeza, pero no las expresamos por vergüenza al juicio, por vergüenza y por miedo al juicio, ¿no? De los demás. Eso es. Porque qué mala madre, ¿no? O sea, ¿cómo que no quieres esto que te está pasando? Oye, pues a lo mejor me lo estoy planteando. Luego pasa el tiempo y te das cuenta de que eso es efectivamente producto de la mente, ¿no? Ese estrés tan intenso que estabas sintiendo te hacía pensar esas cosas. Por eso tampoco me tomaba demasiado en serio, porque, claro, al ser psicóloga yo creo que tengo un poco esa ventaja, ¿no? Evidentemente no me hago terapia a mí misma, porque eso es muy complicado, pero sí que pensaba, vale, igual que has estado en otros momentos de la vida en los que no te has hecho mucho caso porque tú sabías dónde estabas y qué podía hacer tu cuerpo en ese momento, piensa que ahora las hormonas están súper descontroladas, que esto es súper nuevo, ¿no? Todo lo que te está pasando, que de repente hay un ser pequeño que depende de ti 100%, es demasiada responsabilidad y además es que súmale que no estás durmiendo. Eso es, no descansas. Y eso te saca, ¿no? de la razón. Entonces no me tomaba muy en serio, por suerte, ¿no? Pero sí que me ayudó mucho a hablar mucho con otras madres. Y me daba cuenta cuando hablaba con otras madres de que efectivamente no se habla nada del posparto, lo que se habla es completamente idealizado y que se tiene que hablar más, pero en términos de salud mental. Pues yo creo que ayudaría a muchas otras madres, a no sentirse solas, a sentirse acompañadas en esa etapa tan difícil y a no sentirse raras, porque, ostras, la culpa también es algo importante en esa etapa, ¿eh? La sensación de no soy suficiente, no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, esto que siento no me gusta, seré buena madre, estaré haciéndolo bien, complicado, ¿eh? Entendible, te entiendo perfectamente. Y ya para terminar, tu miedo es tu poder. Es un mensaje muy directo, con mucha fuerza, si somos capaces de entenderlo. Dime con 2 frases cómo podemos transformar ese miedo en ese poder. O 3 frases. Difícil. No soy persona encorsetable. No lo digo por tu tiempo. No, tranquila. Vale, mira, el miedo yo pensaba y pienso que es un poder, y digo pensaba porque lo pensé en el momento en el que tuvimos que pensar el título para el libro y dije, es que realmente el miedo, si lo sabes manejar bien, o sea, no es una debilidad realmente, es un poder muy grande, ¿no? Sí. O sea, en el momento en el que tú conoces cómo funciona, sabes identificarlo, sabes lo que está pasando y cómo está pasando, y sabes y conoces y reconoces la utilidad que puede tener en el momento en el que aparece, te adueñas de tu vida, coges las riendas de lo que está pasando y dominas tú tu vida, y no el miedo domina tu vida, ¿no? Que es lo que suele pasar si no lo trabajamos. Y cuando digo trabajar me refiero a todo esto, ¿no? A conocerlo, tal. Entonces creo que cuando se hacen todas estas cosas, el miedo puede llegar a ser un poder grande. Y todos podemos llegar a tener ese poder porque todos tenemos miedo. Decía antes que el miedo es una emoción inherente al ser humano. Entonces todos tenemos ese poder. Solo que hay que saber encontrarlo, ¿no? Pues vamos a afrontarlo. Sí. Eso. María, un placer. Igualmente, Rosa, siempre es un placer. Gracias. Gracias a ti.